Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político, experto en temas electorales, experto en el análisis político. Estuvo recientemente en los Estados Unidos y pudo percibir de primera mano, no fue de turista, no, fue a chambear y a chambear duro. Bienvenido, Luis Carlos. Hola, Pepe, buenas noches. Bienvenido. Estuviste ahí con gente, vamos, influyente, pesada, que tiene que ver con el sector privado, económico, etcétera, los inversionistas. ¿Cómo se está percibiendo en esos ámbitos académicos, financieros, etcétera? ¿Cómo se están percibiendo las reformas? Comenzando por la reforma judicial tan cuestionada y ahora, bueno, la reforma que va a militarizar al país y las que faltan con la prisión preventiva oficiosa, entre otras, la terminación, la anulación de la cancelación de órganos autónomos del Estado como el INAI, la Comisión Federal de Competencia, etcétera. ¿Cómo lo están viendo? Estuve en Washington 10 días platicando con muchos sectores. Yo lo que te podría decir son varias cosas. La primera es que todavía México no se ve en el debate político abierto porque, primero, México es en términos relativos un poco irrelevante en la agenda de Washington. No estuvo en el mapa de la... Es decir, no estuvo en el debate. No estuvo en el debate. De los próximos los aspirantes presidenciales. Afortunadamente no estuvo en el debate. Dos, la discusión sobre la reforma judicial que está causando mucha preocupación lo es en círculos, sobre todo del Congreso de Estados Unidos y de empresas que operan en México y que ven con mucha preocupación. Y estas empresas han sido las que han presionado al embajador en México y han presionado a congresistas y senadores, que son los que han escrito varias cartas en las últimas semanas diciendo que la reforma judicial pone en duda el compromiso de México con el libre comercio. Ahora, sí hay una preocupación y yo te diría que esta preocupación tiene que ver básicamente con que México está rompiendo las reglas del juego. López Obrador dice que esto es intervencionismo y no. Si tú y yo somos socios, Pepe, y tenemos una tienda de abarrotes, pues tú tienes derecho a decirme, oye, Luis Carlos, llegaste una hora tarde a trabajar. Eso no es intervencionismo, tú y yo somos socios. Cuando México firmó NAFTA en el año 93-94, estableció una serie de compromisos que estamos rompiendo y por lo tanto... ¿En el orden laboral, por ejemplo? Lo estamos rompiendo, primero, en materia energética, que desde hace 2 o 3 años México empezó a darle trato preferencial a Pemex y a CFE en detrimento de una amplia competencia en el sector, darle el mismo trato a empresas extranjeras que a Pemex. Ha surgido en el tema del maíz transgénico, en donde se está promoviendo la prohibición del maíz transgénico y eso está causando mucha preocupación en Estados Unidos. Lo ocurre también en el tema regulatorio en general. Las empresas de Estados Unidos tienen miedo de que ahora, si por ejemplo tú operas y entras en un litigio con el gobierno, ¿qué juez, Pepe, va a querer darte la razón como empresa extranjera si al hacerlo te pueden despedir a través del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial? Hay temor de que se va a politizar, hay temor de que los nuevos jueces no van a tener el nivel de experiencia y de conocimiento técnico que se requiere, por ejemplo, en el sector telecomunicaciones, en el sector, por ejemplo, aeroespacial, en el sector de competencia económica. Entonces, hay estas preocupaciones. Y lo que yo percibí que me preocupó mucho es que hay un consenso de que el TEMEC es algo bueno para América del Norte. Pero también empiezan a surgir voces que dicen, si México es un país inseguro, si México además no tiene suficiente infraestructura y si además México está empezando a hacer experimentos con su sistema judicial que funcionaba más o menos mal y ahora con esto hay la preocupación de que pueda funcionar peor, ¿qué necesidad hay de tener una sociedad comercial? Entonces, esas voces pueden llevar a que eventualmente en 2026, cuando se revise el TEMEC, ojo, cuando se firmó el TEMEC por presión de Trump en 2018, se dijo que se iba a revisar en 2026. Hay la posibilidad de que Estados Unidos y Canadá digan, México, estás rompiendo las reglas del juego, México, queremos pedirte más garantías de que vas a hacer bien las cosas y las cosas se pueden complicar.
Es una situación sin duda que tiene en este momento que hay mucha preocupación. Tú te referías a la reforma judicial sobre todo, pero hay otras reformas, las mencionábamos. También habrá preocupación en ese sentido. Hay una preocupación en la eliminación de los órganos reguladores como la Comisión de Competencia Económica, el INAI, como el Instituto de Telecomunicaciones y como el INAI. De hecho, hay más preocupación en este tema que en el tema de la reforma judicial. ¿Por qué? Porque en el texto del TEMEC en ocasiones sí se incluye, por ejemplo, al IFETEL como un órgano explícitamente independiente. Entonces sí hay preocupación de esto. Por el tema de la militarización de la seguridad pública, te diría que no preocupa. Te diría que las preocupaciones son la reforma judicial, la eliminación de los órganos autónomos, la prohibición de la importación de maíz transgénico y la prohibición de la minería a cielo abierto. Porque estas 4 sí representan un riesgo. Y una quinta probablemente, que es que la propuesta de convertir a Pemex y CFE de empresas productivas del Estado en una suerte tradicional de empresas públicas, porque esto cambiaría su naturaleza de empresas que compiten para tener un trato preferencial. Pues te agradezco mucho. Sí, nos transmites justamente lo que captaste en este tono como, digamos, sensor, o no sensor, sino detector, pues, de las inquietudes que se están dando allá. La principal relación de México es precisamente con la Unión Americana y es en la parte económica, comercial, claro, sin descontar los temas de seguridad importantísimos. Ahora, yo creo, déjame hacerte un último resumen. México, país, tiene que tomar una decisión estratégica si queremos ratificar nuestra sociedad con Estados Unidos. En, digamos, la nueva coalición gobernante hay algunas voces que lo ven con antipatía, porque piensan que el imperio americano es una fuente que hay que combatir, que la soberanía de México se ve mermada si tenemos una sociedad y cercanía económica. Hay voces. Hay otras voces dentro del gobierno nuevo de Sheinbaum que creen que esta es la ruta a seguir. Entonces, esa decisión estratégica de si queremos seguir caminando con América del Norte o queremos caminar con otros, esta es una decisión muy importante. Y creo yo que por sentido común y por la influencia y por el éxito que hemos tenido como país frente al mercado americano, creo que nos conviene seguir en esa ruta. Pero esto va a ser causa de debates fuertes, creo yo. Veremos, porque digamos, es la carta que tiene ahora que desempeñar de manera estelar Marcelo Ebrard, con el protagonismo que le caracteriza y con la experiencia previa. Creo que fue llamado al gabinete justamente con ese objetivo, tratar de sacar adelante la posición de México frente a la presión que es inminente de los socios comerciales de México. Muchas gracias, Gracias, Carlos, Pepe, como buenas siempre. noches. Que te vaya muy bien. Gracias. Sobre el tema. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.